tenía que ver un poquito con el desarrollo de las telecomunicaciones, una pequeña historia, ¿sí? Una revisión histórica de las telecomunicaciones. Y entonces el primer punto tenía que ver con completar los enunciados. Dice: el primer sistema de telecomunicaciones que usa en 1840 Samuel Morse, pero ¿sí? Bien, entonces esto sería la primera oración. Sí, que usa qué. Bien, señales eléctricas para llevar o transportar mensajes. Empezó en, digamos, la década de 1840 con el telégrafo, ¿no? Bien. Bueno, y después habla de Samuel Morse, ¿sí? ¿Qué hizo? Perfecto, bien, desarrolló el telégrafo en 1832, pero no fue hasta mediados de 1840, ¿sí? ¿Qué, qué pasó con el sistema? Y hasta acá. A ver, que el sistema fue puesto en práctica enviando mensajes eléctricos codificados a través de los cables. Excelente, muy bien. Bien, esa entonces esto sería la 1A. Bien. Siguiente enunciado dice: en 1878 este invento permitió que. Bueno, en 1878, acá, ¿sí? ¿Qué ocurrió? Muy bien, la invención del teléfono por Bell. Esto permitió que se transportara que.
A ver, se transporta la voz como señal eléctrica a través de los cables y revolucionó las comunicaciones personales. Muy bien, perfecto. Esta entonces sería la 1B. Muy bien. La que sigue dice, en 1886 Hertz, de este modo, este invento fue la fase D, la base, perdón. Sí, la base D. En 1886, esto estaría acá, ¿sí? ¿Qué hizo Hertz? A ver, comprobó experimentalmente que la energía eléctrica podía ser irradiada. Excelente. Y de este modo probó, ¿no?, la existencia de ondas electromagnéticas. Bien, la parte que seguía decía, este invento fue la base de... eh, bien, bueno, básicamente también, digamos, abrió el camino para eh, la transmisión, ¿sí?, en espacios libres de información sin cables, ¿sí? Y esto eh, brindó, o ay, ¿cómo decía? Dio la base. ¿Para qué? Bien, perfecto. Difusión o transmisión excelente de TV y radio. Muy bien. Entonces ahí tenemos la 1C. Bien, perfecto. Bien, indicar a qué hacen referencia las siguientes frases y de qué estamos hablando. Bueno, 50-500 KS. Esto, ¿dónde estaba? Mm, Acá. Ah, ¿por qué no está como KS? Está como KM. Bien. Bueno, ¿qué es lo que tienen esta medida, digamos, de 50 a 500 kilómetros? Digamos, tiene que ser algo que mida esta distancia, ¿sí? De 50 a 500 kilómetros. Sí, la capa de... Ajá, o también llamada la ionósfera, ¿sí? Que es justamente esto, ¿sí? Capas de gas ionizado, electrón. O sea, esto es lo que contiene la ionósfera, ¿sí? Bien, perfecto. Luego, el que seguía dice radar. Bien, bueno, radar en realidad es una sigla, ¿sí? Ya se ha extendido tanto que medio que ya sea como, digamos, ya se ha aceptado como una palabra. Pero, ¿qué significa esta sigla? Fíjense. ¿Sí? Es Radio Detection and Ranging. No me acuerdo cómo hacemos la parte ranging, pero buscamos radar en español. Sí, detección de radio y rango. ¿Sí? Esto es lo que significa radar. ¿Sí? Detección de radio y rango. Ya se ha extendido tanto su uso que la gente directamente le dice radar, ¿sí? Pero es una sigla que significa esto. Bien.
La que sigue decía Intelligent Terminals. Busquemos a ver cuáles son esas Intelligent Terminals. Esto estábamos por acá. A ver dónde estaba. Acá. Bueno, esto está un poco disfrazado, pero entre terminales inteligentes y computadoras. Podríamos hablar de por ahí los medios que se utilizan para transmitir estos datos, que pueden ser, por ejemplo, el módem, ¿sí? Eh, o equipos, ¿sí? Que permiten que redes telefónicas transmitan datos así como voz, ¿sí? Tanto datos como voz, ¿sí? U otros equipos que permitan esto. Em, Mucho más no hay. Cables, ¿sí? Transmisión de información vía cables, cables submarinos, ¿sí? Podríamos decir, no estoy muy segura si es esto, pero no lo dice. O tal vez está antes, pero bueno, dejémoslo ahí, no hay problema. Está un poco dudoso este. Em, sí, o podemos estar hablando de la comunicación de datos, pero no, no, no. Bueno, ya está. Y por último, bueno, Optical Fiber Cable, que también, a ver dónde estaba. Ah, bien, acá, bien. Sí, ¿qué sería? Vamos a definirlo. Fíjense que acá lo explica. ¿Cómo podríamos definir al cable de fibra óptica?
es tan complicado, es una fibra de vidrio pequeña que se puede usar para ¿qué? Tiny glass fiber. Sí, convey podría ser transportar, transmitir. Puede ser que diga una pequeña fibra de vidrio que es capaz o no, que puede ser utilizada Ujú, para transportar ujú, eh, información de señales ujú. por pulsos de luz. Excelente. Bien, ahí tenemos la definición de cable de fibra óptica. Muy bien. Bien, ahí tenemos entonces el punto 2. El punto 3 era un verdadero falso, dice. Los avances realizados a principios de este siglo en cuanto al diseño de receptores y transmisores fue gracias al descubrimiento del diodo y la válvula termodinámica. A ver, a principios de este siglo. Eh, Estaba más arriba tal vez. Bueno, podría ser esto, pero fíjense que acá decía diseño de receptores y transmisores. Está hablando de... Acá, sí, es en este. Sí, fíjense. Con el descubrimiento de la válvula térmica y el diodo, sí, se hicieron avances en tanto en cuanto a los receptores y el diseño de receptores y transmisores, ¿sí? Ahora bien, sí, está bien. Bueno, podríamos decir que es verdadera. Digamos que em, dice a principios de este siglo que sería en el 2000, pero bueno, tal vez el texto es un poco más viejo, porque fíjense que es a principios, bueno, del siglo pasado, ¿no? De 1937, 1930, pero bueno, podríamos decir que es verdadera, ¿no? Que en ese siglo, a principios de ese siglo, se hicieron avances en el diseño de los receptores y transmisores con el descubrimiento del diodo y la válvula termodinámica. O sea que ese lo podríamos considerar verdadero. Ahora bien, a fines de los años 50 se comenzó a utilizar módems para transmitir datos, pero no habla. A ver, fíjense acá, que esto lo vimos recién. ¿Qué les parece, verdadero o es falso? Dice datos, pero no habla.
Puede ser que fue primero establecido a principios de los 50, o Bien, no a principios de fines, a 1950, principios. Ujú. utilizando modems, Ajá, que es equipamiento que sí. permite a las redes de teléfonos transportar datos, además de voz. Exacto. Bien. Por lo tanto es falsa, ¿no? Porque acá dice que primero dice a fines y acá dice a principios, ¿no? Ahí donde estaba. ¿Sí? Early, principios, ¿sí? Y transmitir datos, pero no habla. Y acá recién dijeron datos además de habla. O sea que las dos cosas. Por lo tanto, esta es falsa, ¿sí? Bueno, mencionar y describir los avances más importantes que han ocurrido en los últimos 20 años con respecto a la transmisión de información. Bien, vamos a los últimos 20 años. Que yo creo que le erraron del número, porque acá habla de los últimos pero 30 años. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿sí? Bueno, ¿qué avances tenemos básicamente? ¿Cuál es el gran avance? Que hay un gran pasaje que modificó todo, revolucionó toda la forma de transmitir información. Exactamente, bien, pasamos de analógico a digital, ¿sí? Bien, perfecto. Entonces habla un poco de eh, digamos, por ejemplo, la telefonía, la radio, la TV, que todos empezaron como sistemas analógicos, pero que hoy la tendencia es hacia lo digital, ¿sí? Bueno, ya prácticamente todo esto es digital. Bien, y que, bueno, la gran mayoría de los sistemas de telecomunicaciones hoy en día son digitales, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, y después habla un poco acá en el último párrafo, como para mencionar a grandes rasgos, los avances en la microelectrónica, ¿sí? Eh, y la fusión de las comunicaciones con las computadoras, ¿sí? O sea, combinar comunicaciones y computadoras. Esto también ha llevado a la transmisión digital, ¿sí? También ha facilitado este pasaje. Bien, este, ujú, bueno, más o menos ahí estarían los avances, ¿sí? El tema del pasaje lógico digital, ¿sí? Y demás. Bien, bueno, este es el punto que tal vez más nos interesa, que es el de los verbos en pasado simple, que es el tema que estuvimos trabajando en la clase pasada, ¿sí? Recordemos que los verbos en pasado simple, bueno, tenemos por un lado el verbo to be, que es el cero estar, que tiene dos formas, dependiendo de la persona, ¿sí? Que son was y where, ¿sí? Ese es uno. Por otro lado, tenemos los otros verbos que los dividíamos en regulares e irregulares. ¿Alguien se acuerda de los regulares? ¿Qué se les agregaba al verbo? Vamos a hacerlo más lindo porque no se entiende nada. ¿Qué terminación? A los regulares se agregaba o ed Bien, ed al o de. terminar. Bien, bien. A los regulares, entonces, al verbo se le agrega la terminación ed o de. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, eh, a ver, stay, por ejemplo, que es quedarse, si yo digo me quedé o me quedaba, voy a decir stayed. Bien, ojo porque no todos los verbos con ed son verbos en pasado simple. ¿Sí? Se tienen que poder traducir como, ¿se acuerdan que yo les dije? Por ejemplo, se quedó o se quedaba. Pero, por ejemplo, no podemos, las formas had o ido, sí, por ejemplo, quedado o
no sé, eh, fijado, etcétera, supongamos, had oído no son verbos en pasado simple, ¿sí? Son otros, o son otras formas. Se escriben igual, pero se traducen diferente y tienen otra función. Los verbos irregulares teníamos que recurrir a la listita de verbos, ¿sí? En la segunda columna, ¿no? Porque son verbos que cambian, ¿sí? Bien. Bueno, esto es en cuanto a las oraciones afirmativas, ¿no? Estas son las afirmativas. En cuanto a las negativas, ¿sí? Es un poco más sencillo porque teníamos el auxiliar didn't, ¿no? Y el verbo que no cambiaba, ¿sí? No llevaba ni ed, no cambiaba, si fuera irregular no cambia, ¿sí? Bueno, y finalmente en las preguntas se arrancaba con did, luego el sujeto y nuevamente el verbo que tampoco cambiaba, ¿sí? O sea que conclusión, solo cambiaba en las afirmativas, ¿sí? De alguna de estas dos maneras. Entonces nos vamos a ir enfocando en estos verbos. Si les parece, vamos a ir por párrafos. Me van diciendo, me van poniendo, si quieren por el chat, verbos que estén en pasado simple, ¿sí? Muy bien, started, empezó, ujú, bien, develop, bien, desarrolló, ajá, bien, bueno, en este caso está negativo, was not, no fue, ujú, y tenemos acá, fíjense este caso, was put. Puede llegar a pasar un poco desapercibido porque put es un verbo irregular, pero queda igual, no cambia. Pero en realidad está en tercera columna. Cuando yo tenía el was o el were y un verbo en tercera columna, ¿qué forma era esto? Que yo diría fue puesto. Muy bien, la voz pasiva, excelente, bien. Ujú. Bien, tenemos una más, irregular en este caso. Became, excelente. Se volvió. Esta es segunda columna, ¿sí? Es volverse, transformarse, convertirse, ¿sí? La forma original es become con O. ¿Bien? Bueno, a ver en este parrafito, que es cortito. Bueno, tenemos muy parecido a became, came, ¿no? Llegó. También es segunda columna. Enabled, permitió, ajá. Ok, transported, no. Ahora les digo por qué, pero díganme que queda uno más. Muy bien, revolutionized. ¿Qué pasa con el transported? Bueno, fíjense que yo digo, el siguiente paso importante llegó en 1878 con la invención del teléfono por Bell. Esto permitió, pero fíjense que yo acá no voy a decir que el discurso o la voz se transportó, sino que voy a decir que la voz sea transportada. Entonces ahí yo estoy usando el had oído, ¿sí? Este caso no es de past simple, aunque parezca porque está con ed. Si en realidad es un pasado participio esto, ¿sí?
Entonces, en este, por ejemplo, no entraría. Por eso les digo que tengan cuidado. Eh, a ver, en el tercer párrafo, en el de 1886. Muy bien. Este sí, verificó, sí, pero fíjense, por ejemplo, acá, que la energía podía ser irradiada. Ven que acá yo estoy usando hado ido, entonces acá no, este no. Pero sí tenemos otros más. Proved, probó. Ujú. Abrió bien. Perfecto. Sí. Y bien, y provided. Proporcionó, brindó. Excelente. Bien. Entonces acá tenemos estos. Bien, voy a bajar. Acá tenemos, vamos con el de 1901. Ok, established, estableció. Ujú. Bien, did not realize, no nos olvidemos el verbo porque si no solamente estamos diciendo no. ¿Sí? No se dio cuenta. Ujú. Bien. Logró. Bien, achieved. Ujú. Eh, bueno, tenemos un irregular, muy parecido a los que estuvimos viendo de become, come, ¿sí? Overcame. Que también esta segunda columna significa superar, ¿sí? Esto superó. Y ya está, ¿sí? Porque, de vuelta, esto acá, fíjense, yo no voy a decir ionizó, ni ionizaba, sino que son gases ionizados. Entonces, no sería pase. Bien, ok. Vamos con el párrafo del descubrimiento de los diodos. ¿Qué encontramos acá? Were made, voz pasiva, muy bien. Ujú, se hicieron. Ajá. Followed, muy bien. Pronto siguió, siguió, sí, siguió. Ujú. Tenemos dos de voz pasiva. Ok, was first established. Y acá el otro, ¿no? El first de paso es un adverbio que va al medio, pero no forma parte del verbo. Si el verbo es was established, y acá también lo mismo. El verbo es was developed. El adverbio also está al medio, pero no forma parte del verbo. Ujú. Ok, tenemos una más. Y played, bien. Jugó un papel vital. Bien, perfecto. Seguimos. A ver acá. As further advances.
Tengo uno solo poniendo de paso. Otros podrían poner. Ok, developed, bien. Bueno, en este caso, developed está en voz pasiva, ¿no? Were developed. ¿Sí? Tenemos acá dos en segunda columna, son irregulares, que son, bueno, became, que ya lo vimos, se volvieron posibles, y acá took, ¿sí? Tuvieron, ocurrieron, took place, ocurrieron, ¿sí? Bien, perfecto. A ver acá, en este. Bueno, tenemos de vuelta acá, ¿no? Was first established, voz pasiva. Bueno, y tenemos un nota que también es irregular, tal vez no lo encontramos tan fácil. Sí, acá, led, que viene del verbo lead, que es llevar, ¿sí? Llevó a la transmisión, ¿sí? Bueno, lo mismo acá. De vuelta tenemos led, ¿sí? Y yo creo que no hay más acá. Porque, por ejemplo, acá es fijo o fijado, pero no es fijo o fijaba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este no. Y todo esto está en presente. Ok, bien. A ver, en el de fibra óptica yo creo que ya ahora empiezan a... No, 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 porque puede llegar a pensarse que este y este son, pero ¿qué pasa? En realidad este está formando parte de otro verbo que es has developed y es otro tiempo verbal, ¿sí? Has been developed. Es otro tiempo verbal que vamos a ver después. No es past simple. Y acá este carried está dentro de este verbo, ¿sí? Es una voz pasiva, puede ser transportado. Esto lo vamos a ver hoy. Bueno, a ver, lo mismo acá, ¿ven? Has occurred, también es otro tiempo verbal, ha ocurrido. Fíjense que incluso yo lo tradujo como ha oído. Bien, acá bueno, lo mismo, employed, empleado, no es empleó o empleaba, pero sí tenemos was, fue, ¿sí? Started, de paso se está por acabar la